contrapusieron la cuestión de la fe y la razón y pusieron la razón por encima de la fe, o de hecho el descrédito de la fe a propósito nada más de resaltar la razón. Y a mí me parece que otra vez ambas cosas son malas, yo le mencioné. O sea, una fe sin razón no tiene sentido, pero una razón sin fe tampoco. Entonces, en el siglo XVIII tenemos mayoría de los filósofos que terminaron en ateísmo, que empezamos a sacar a Dios, empezó a hablar mucho del secularismo, una corriente que empezó a crecer y que hasta hoy en día nos hace mucho daño. El ser humano que se endiosa, que a sí mismo, que vota a Dios de su vida y se cree que Él lo puede todo, hasta que a veces llegamos a experiencias límites y este tipo de cosas, nos hacen voltear los ojos a Dios, pero otra vez la razón por encima de todo, ¿no? El pleito originalmente empezó con la cuestión, en cuestiones de la iglesia y con Galileo y Copérnico, con la cuestión de la teoría geocéntrica, que todo giraba alrededor de la Tierra y giramos alrededor del Sol, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de eso. Otra vez, la iglesia como una reacción a esta opresión de lo que se está descubriendo de los filósofos, los nuevos científicos de la época de la Ilustración. Yo mencioné ayer René Descartes, ¿no? El francés, Emmanuel Kant, el alemán. Estoy hablando entre los filósofos, Federico Nietzsche, el alemán también, que declaró que Dios ha muerto, dijo, ¿no? Nietzsche en uno de sus escritos. Dios ha muerto, y no como que se murió, sino él dice en sus escritos como que lo matamos, y lo matamos fue como que lo sacamos de nuestra vida, ¿no? Jean-Paul Sartre, muchos de ellos surgen en este tiempo de la ilustración, y se hace un movimiento en contra de la fe, y a mí me parece que otra vez se pierde el balance. La Revolución Francesa, ¿no? Sucede, ¿no? Y generalmente nos han contado la historia de la Revolución Francesa como algo bueno, como otra vez cosas hacia la modernidad, y en realidad la Revolución Francesa también tuvo sus cosas oscuras, otra vez hasta el día de hoy mucha gente ve con misterio esto. Usted recuerda, murió un montón de gente en Francia, ¿no? A muchísima gente, se puso mal a los reyes franceses en ese tiempo, pero fue terrible la cuestión de la Revolución Francesa. Fue cuando utilizaban mucho la guillotina, mataron mucha gente, ¿no? Entonces, y eso era el Estado tratando de controlar, ¿sí? Entonces, como una revuelta de ahora el Estado controla todo absolutamente, y se cometieron también muchas aberraciones, ¿no? Es el tiempo de Napoleón Bonaparte, ¿no? Como emperador de Europa, conquista un montón de lugares, hablamos de eso, ¿no? Y otra vez una respuesta a esto, una respuesta, a lo mejor si quiere usted también medio desmesurada, pero una respuesta fue, ¿no? Lo que hizo el Papa Pío IX o Pío IX, ¿no? Con el Vaticano I, perdón. Otra es una respuesta a la cuestión del racionalismo. Y como respuesta, pues habló de la infalibilidad, de manera central se concentró entre otras cosas en la cuestión de la infalibilidad. Y yo les explicaba el día de ayer de manera breve la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa es infalible, tiene que tener 4 características para que sea así. Uno tiene que, cuando declara esto, lo tiene que hacer desde la cátedra de San Pedro, es decir, lo tiene que hacer como sucesor de Pedro, no como obispo de Roma, como sucesor de Pedro, desde la cátedra de Pedro. Primera cosa, el Papa no hace cosas desde la cátedra de Pedro, o sea, cada rato, cada 15 días. No es así, no es así. Segundo elemento, ¿sí? Importante, esto que va a declarar tiene que ser nada más sobre fe y moral. Es decir, no todo, el Papa dijo algo sobre, el Papa dijo algo sobre, no se me ocurre algún tema, pero un tema X, ¿no? Sobre, no lo sé, la Pachamama, ¿no? Y entonces, pero es que el Papa dijo, o sea, tiene que ser sobre un tema muy central de las cuestiones de fe y de moral, ¿sí? Para que sea otra vez y tenga que ver con la parte de la infalibilidad. Tiene que aplicar a todos los fieles. O sea, esto tiene que ser que aplica a todos los fieles en todo el mundo,
¿sí? De hecho, algunos de los concilios regionales, como este que está hablando de la Amazonía, o uno que se hizo en América, uno que se hizo en Oceanía, otro que se hizo en África, ¿sí? Se llegan a conclusiones que son los padres sinodales y el Papa acuerdan cosas para esa región. Cuando se habla de infalibilidad papal, tiene que aplicar a toda la iglesia, completamente, ¿sí? Y cuarto punto, la enseñanza debe ser definitiva. Es un dogma, no va a cambiar, no es como que hoy vamos a decir esto, pero a lo mejor en 20 años vamos a revisitar y eso va a cambiar. No, los dogmas no cambian. Una vez que un dogma se dice, no, se declara, entonces creemos esto por siempre de alguna manera. Entonces, un papa, después de el Papa Pío IX, muy importante en la historia de la iglesia, muy importante, es el Papa León XIII, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿sí? Principios del siglo XX. El Papa León XIII es un papa que escribió 46 encíclicas durante su papado. Después de Juan Pablo II, es uno de los que más escribió, ¿sí? Era brillante escribiendo, escribió 46 encíclicas, muy interesantes. Yo me ha tocado leer varias por algunos cursos que he dado, muy interesantes. Probablemente la más importante de sus encíclicas sea Rerum Novarum. Rerum Novarum, en latín quiere decir de las cosas nuevas, es sobre doctrina social de la iglesia. A finales del siglo XIX, a propósito de la revolución industrial, se había caído en un utilitarismo impresionante en relación a las personas que trabajaban para todas las fábricas, las empresas. En ese tiempo el Papa escribe Rerum Novarum y habla sobre la doctrina social de la iglesia, los derechos de los trabajadores. Es uno de los temas centrales, ¿sí?, de la carta. Es uno de los temas centrales de esta encíclica. ¿Sí? Aquí escribe otra que se llama Eterni Patris, que pide a propósito de los años de la Ilustración y el racionalismo, revisitar aquellos principios de Santo Tomás, algo que se llama el neotomismo, ¿no? Y promueve que otra vez se vuelvan estudios que de alguna manera respondan, expliquen desde la razón, ¿no?, a estos desafíos que está enfrentando la iglesia en el siglo XIX de alguna manera. Escribe la oración al arcángel San Miguel, esta oración famosa, ¿sí?, famosa de exorcismo, de batalla espiritual. Es uno de los papas que más sabía de batalla espiritual. Él mismo me parece que era un gran exorcista. Y hay quien dice que al Papa León XIII le fue revelado que el demonio en el siglo XX iba a hacer mucho daño, que venía una gran batalla destructiva de parte del demonio para la iglesia y para la humanidad. Entonces, que algunos cuentan que basado en eso es que el Papa León XIII escribe esta oración y la pone a disposición de los fieles. Esta no era una oración originalmente, la de San Miguel Arcángel no era una oración para que le hicieran más los clérigos, era para que todo mundo la rezara. Hicieran batalla espiritual de alguna manera todos los días. Consiguió en tiempos de León XIII la superación del conflicto entre la iglesia y el estado de Prusia, y el estado en Prusia, ¿no? En Prusia, ¿no? Que tocaba por primera vez la cuestión social. En el 1902 creó lo que se llama la Comisión Bíblica, como un órgano de supervisión de las ciencias bíblicas. Entonces se empieza a abrir a esto que la iglesia había dejado de hacer, que era el estudio serio y concienzudo de la Biblia, de la palabra de Dios. También otra cosa interesante es al Papa León XIII, al que la beata Elena Guerra, una monjita italiana, le escribe y le pide al Papa León XIII, le escribe cartas. Esto es acronológico, esto es atemporal. Estoy pensando que si usted le escribe al Papa Francisco hoy en día, corre el riesgo que el Papa Francisco le conteste la carta, o que si usted le llama o pone alguna cosa, el Papa le regrese la llamada. Vivimos en otros tiempos, pero a finales del siglo XIX no era normal ni se tenía acceso al Papa de esta manera. Esta monjita, Beata Elena Guerra, es una mujer, estoy pensando, de armas tomar, brava, se anima, le escribe al Papa y le pide que haga cosas en favor de toda la iglesia.
Imagínense como que en ese tiempo, otra vez, con toda la autoridad que tenían los papas, así como que una monjita de un convento allá recluida en un ranchito, en un pueblito del sur de Italia, diciéndole al Papa qué hiciera con la Iglesia Universal. El Papa así como que, pues, me imagino en ese tiempo como estaba la situación, era como que esa monjita que se vaya a freír espárragos, ¿no? Es como que ¿cómo cree que ella va a saber más que yo acerca de esto? No, leyó las cartas y empezó a hacer cosas directamente relacionadas con lo que le pedía Elena Guerra. Elena Guerra le pedía al Papa León III en sus cartas, 12 cartas hubo, me parece, si no me equivoco, le pedía que regresara a la iglesia, al aposento alto, que invitara a la iglesia a regresar al aposento alto o al cenáculo. ¿Qué pasó en el cenáculo, hermanos? Dos cosas importantes en el cenáculo, en la Biblia, en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Primer cosa importante, ahí fue la primera Eucaristía, ¿sí? Es ahí donde Jesús celebra la última cena. Entonces le pide Elena Guerra que regrese a la iglesia al cenáculo, que regrese a la iglesia a su raíz, a la Eucaristía, a la fracción del pan. Pero siguiente cosa que pasa en el cenáculo que es impresionante es, ahí sucede Pentecostés. Ahí se derrama el Espíritu Santo. Elena Guerra le pide al Papa que regrese a la iglesia, al cenáculo, es decir, que la iglesia una vez más se olvide de alguna manera, aunque suene raro lo que voy a decir, de manejar las cosas por sí mismos. Nosotros por nuestra inteligencia sacamos adelante la iglesia. Le pide al Papa, no, Papa, vayamos y le preguntemos a Dios y que sea por la fuerza del Espíritu que entendamos hacia dónde quiere Dios que llevemos la barca de la iglesia. Entonces, Beata Elena Guerra, ¿sí? Muy de armas tomar, muy brava, muy segura de sí misma, le pide esto al Papa y el Papa responde. Manda a pedir que se haga una novena al Espíritu Santo de la fiesta de la ascensión del Señor al día de Pentecostés. Otra cosa que pasa interesante y otra vez, escúchame bien, a veces hablamos como, la renovación carismática, primero empezó en las iglesias pentecostales protestantes, la renovación carismática católica de la que hablamos nosotros muchas veces también, o yo he mencionado, y es esto que estoy hablando de Elena Guerra, Beata Elena Guerra, hablando con el Papa y pidiéndole que pida sobre la iglesia un nuevo Pentecostés, porque lo dice en sus cartas, ¿sí? Pida sobre la iglesia un nuevo Pentecostés, sobre la iglesia y el mundo, es antes de que empiece lo que llamamos el pentecostalismo moderno, ¿sí? Le pide esto y el Papa responde pidiendo esta novena, pidiendo que se ore por el Espíritu Santo. Escribe 2 o 3 encíclicas directamente relacionadas con la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. El primer día del siglo XX, sabes que el Papa, desde hace muchos años, siglos, la noche del Año Nuevo, la noche del Año Viejo al Año Nuevo, hay una misa que le llamamos Misa de Gallo nosotros, que se hace a medianoche y es para recibir el Año Nuevo. Al Papa León XIII no le tocó recibir un Año Nuevo nada más, le tocó recibir un siglo nuevo. La noche para pasar del 1800... ¿qué es? 1899, 1899 al año 2000, no, al año 1900, ¿sí? Para pasar al siglo XX, esa noche el Papa, en medio de la misa, cantó el Veni Creator Spiritus. El Veni Creator Spiritus es un himno que se canta solamente el día de Pentecostés. ¿Cuándo cae la fiesta de Pentecostés? Generalmente hacia el final del mes de mayo, principios de junio, mediados de mayo, dependiendo de cuándo fue la Semana Santa, la Cuaresma. Otra vez, es raro que tú saques un himno de mitad de año y lo cantes en otro momento. No puedes, de hecho. Un liturgista que vea que haces esto, pues te crucifica, ¿no? Y el Papa, pues es el Papa, se puso y cantó Veni Creator Spiritus la noche para amanecer el siglo XX. ¿Por qué lo hizo? Estaba consagrando el siglo XX al Espíritu Santo. Miren, nosotros ya vivimos en el siglo XXI y sabemos, ya por historia, porque ya pasamos el siglo XX,
que el siglo XX fue el siglo del Espíritu Santo, en muchos sentidos, ¿sí? Fue el Papa León XIII quien consagró el siglo XX al Espíritu Santo, ¿sí? Esto hasta lo citan los protestantes, los pentecostales, y en la Iglesia Católica nosotros no lo habíamos citado casi. Entonces, este es el Papa León XIII, muy interesante lo que hizo. Después de León XIII tenemos al Papa Pío X, San Pío X, lo han hecho, lo han canonizado, ¿sí? Él escribió una encíclica, una carta que se llama Pascendi Dominici Gregis. Pascendi Dominici Gregis, donde declara que el modernismo tenía principios incompatibles con la fe católica, ¿sí? Porque otra vez te llevaba al ateísmo, te llevaba a la negación de Dios, y no era bueno, en ese sentido no era bueno, ¿sí? Entre otras cosas que hizo el Papa Pío X, San Pío X, ¿no? Promovió la comunión frecuente. No era normal, él promovió la comunión frecuente. Permitió que los niños recibieran la comunión en la edad de la razón. Se recibía la comunión ya mucho más tarde. Permitió que se recibiera la comunión en la edad de la razón. Él mismo dio clases de catecismo y permitió que los laicos, antes de Pío XII, los que daban catecismo o eran monjitas o eran padrecitos. Él permitió que los laicos fueran catequistas, ¿sí? Empezó un cambio otra vez. Quiero que entienda la intervención de el Papa León XIII, la intervención de Pío X. Quiero que la entienda usted. Algo se está fraguando dentro de la misma iglesia. Algo está cambiando, ¿sí? Habló de una nueva codificación del derecho canónico, ¿no? Le tocó ser papa en un tiempo de complicado, por supuesto, a principios de siglo. Permítame un segundo. Casi me tiran la puerta. Disculpe. ¿En qué estaba? Se me fue el avión. Principios del siglo XX no fue una cosa fácil. Pasaron varias cosas en la historia, ¿sí? En la historia de la humanidad a inicios del siglo XX. Un par de cosas, ¿no? Fue la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Donde murieron más o menos unos 45 millones de personas. 45 millones de personas. Y alrededor de este tiempo, aparte de la Primera Guerra Mundial, tuvimos aquella pandemia del 1917-1918, que también murió mucha gente, también murió muchísima gente. Después de este tiempo tenemos en la historia universal lo de los nazis, lo de Hitler en Alemania y todo lo que sucede alrededor de esto. En ese tiempo era Papa Pío XII y al Papa Pío XII se le acusa, muchas veces se le ha acusado en la historia de que él, si bien a lo mejor no apoyaba a Hitler, de alguna manera permitía. Se hicieron otra vez muchas de estas teorías que yo había mencionado, estas teorías de así como que armas de historias, y otra vez no se ha comprobado nada, ¿no? Acerca, me parece que otra vez entre los poderes políticos de ese tiempo, me parece que Rusia tuvo que ver, empezó a armar esta historia para desacreditar y para desestabilizar la iglesia y desestabilizar también varios países que de alguna manera apoyaban a la iglesia,
Entonces, a finales entre los 40 sucede la Segunda Guerra Mundial, es el tiempo de Pío XII. Ahora, en este tiempo, mira una cosa interesante a propósito de lo que dijo el Papa León XIII. En la Segunda Guerra Mundial, mueren alrededor de 90 o 120 millones de personas. Otra vez, Primera Guerra Mundial, mismo siglo, principios de siglo, 45 millones de personas. Segunda Guerra Mundial, ¿sí? 20 años más tarde, más o menos promedio, 120 millones de personas. Es terrible. Cuando haces números, ¿no? Aparte sucede la pandemia de 1918, dicen en inglés, it's too much evil. Es demasiado mal. Algo está mal. Algo no está caminando bien. El padre Josephus Semacula, ¿no? Que da estos seminarios de sanación familiar, habla que cuando el demonio, ¿sí? Cuando el demonio como que acumula mucho poder, cuando la humanidad se hace malvada y el demonio acumula mucho poder, vienen grandes desgracias para la humanidad y para la iglesia. Y vimos cosas terribles en este tiempo de alguna manera. Vamos a la última parte de la historia, ¿sí? Y vamos a hablar de Vaticano II. Entonces, Vaticano II no fue una cuestión fortuita de repente, ¿no? Que sucedió como de la nada. Yo le dije o le mencioné, se vino fraguando. Es un parteaguas en la historia de la iglesia, es muy interesante. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de qué pasó en el concilio, vamos a hablar de qué es un concilio, aunque hemos mencionado de los concilios. Vamos a hablar del contexto histórico de los 60s, que los 60s es una década de este tiempo que pasan en la historia, que cambian la historia completa. O sea, el mismo tiempo era un tiempo de cambio impresionante. ¿Sí? Cambios de paradigma, de alguna manera, voy a hablar de eso, ¿no? El concilio se desarrolló en 4 sesiones, ¿no? Se consiguió escribir 16 documentos, ¿no? Vamos a hablar de las tendencias generales del Vaticano II y de la iglesia en nuestros tiempos, ¿no? Y del Concilio Vaticano como las conclusiones. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con el Concilio Vaticano de alguna manera? Entonces, Benedicto XVI, ¿no? Ahorita el Papa emérito, ¿no? Ahora mira, aquí todavía se mira así como que muy fuerte, ¿no? Recién. Ahora han pasado algunos videos o algunas fotos de Benedicto XVI en estos días y ya es un viejecito súper frágil, ¿no? Se está muriendo, está en los últimos momentos. Creo que ahora ya no puede hablar, ¿no? Lo último que se vio en redes sociales fue que el Papa con los nuevos cardenales, 13 nuevos cardenales, le fue a visitar y pues ya no pudo hablar. Alguien le ayudó y él escribió y le dijo que Dios le ha permitido no hablar ahora para apreciar el silencio antes de ir a su presencia. Parece que Benedicto XVI, y yo digo que fue un papa excepcional, ¿no? Lo recordaremos también a través de toda la historia. Yo, José Juan, ¿no? Mencioné que lo pongo en el mismo nivel de Santo Tomás y de San Agustín, los dos grandes teólogos de la historia del cristianismo, ¿no? Yo creo que Benedicto XVI ocupará por ahí un lugar al nivel de ellos, ¿no? Lo nombrarán doctor de la iglesia, no tengo duda, y para ser doctor de la iglesia tienes que tener como que una contribución impresionante, ¿no? Ahí tenemos algunos doctores de la iglesia. Benedicto XVI, con toda la calma del mundo, será nombrado yo creo que santo. No sé si los escándalos de abuso y una serie de cosas que pasaron a su alrededor le opaquen, pero yo creo que también lo hacen santo, casi estoy seguro. Él dijo, respecto al Concilio Vaticano II, el Papa Benedicto XVI dijo, el Concilio Vaticano II, esto dijo él, ¿no? Como por ahí unos 30 años después, creo, del concilio, fue un extraordinario evento eclesial que nació
del corazón de Dios por medio de la intuición de San Juan 23, no ahora San Juan 23, y que tuvo en San Juan Pablo II un intérprete idóneo y un testigo coherente. Entonces, resalta Benedicto XVI aquí dos santos, ¿no? Dos papas santos del último siglo. San Juan 23, que es el que lo inaugura y lo inicia y lo trabaja, muere en el proceso, ¿no? Y luego San Juan Pablo II, que es como el que hace que lo que se dijo en el Vaticano II retumbe en toda la iglesia, Concilio, cuando hablamos de concilio, ¿qué es un concilio? Pues viene del latín concilium, ¿no? Se parece, concilium, y es una reunión o asamblea de autoridades religiosas efectuada en la Iglesia Católica. En la Iglesia Ortodoxa también tienen concilios para deliberar o decidir sobre materias doctrinales y de disciplina, ¿sí? O de disciplina. El Papa generalmente es el que convoca a los obispos de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo para hacer un concilio ecuménico, ¿sí? Obispos de todo el mundo a la ciudad de Roma, ¿no? O al lugar que él haya escogido, generalmente es Roma. Además, los superiores de las órdenes religiosas también los convoca, los abades generales, los prelados nulios, que no tienen voto, pero que de cualquier manera están presentes, los cardenales, que son los que tienen voz deliberativa, ¿no? Otros, se invita a otras gentes, sobre todo en este concilio, con voz consultiva a ciertos clérigos y hasta laicos. Por ejemplo, en Vaticano II se convocaron laicos con títulos diversos. Generalmente la reunión es para proclamar un dogma, ¿sí? Para proclamar un dogma, modificar la organización de la iglesia o responder o condenar alguna herejía, ¿no? Otra vez hablamos de herejías, sobre todo en la segunda sesión, responder o condenar una herejía. Herejía viene de jairesis, ¿no? Jairesis, del griego, que es una cosa en contra o una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido. ¿Sí? Durante un concilio se hace un juramento que permanecerán fieles a la iglesia y al papa. Entonces nos vamos a reunir, vamos a hablar de todo, pero hacen un juramento de permanecer fieles a la iglesia y al papa. Este juramento fue redactado por Gregorio VII, ¿no? En el 1709. El Santo Padre es el que decide los temas a tratar. Él puede interrumpir la sesión o moverla de fecha y lugar, ¿sí? Y en los concilios se forman varias comisiones o congregaciones para estudio y para avances de esto. Se hacen este tipo de congregaciones, se trabaja en ellos y se presentan los documentos, los acuerdos, y durante eso, cuando se presentan a los sacerdotes, los obispos, toda la gente que puede votar, ¿sí? Votan, ¿no? Si le gusta, votan y dicen place, su voto es place, me gusta, me parece, o no place, ¿no? Y después, con una bula papal, se presentan aquellos documentos que han sido acordados de alguna manera. Hemos tenido 20 concilios. Hay quien agrega el que aparece en Hechos 15 del 1 al 12, que fue cuando Pablo, Pedro y Santiago, ¿sí? Se juntan para hablar de la circuncisión y del judaísmo. Yo le expliqué esto en la primera sesión. Hay quien agrega y dice que el primer gran concilio de la iglesia fue pero mayoría de los libros sobre los concilios dejan fuera esto, ¿no? Entonces, oficialmente un concilio ecuménico donde se convoca a todos los obispos o la mayoría de ellos fue Nicea, y yo hablé con ustedes sobre este concilio, el primero en el 325, a propósito del credo, a propósito de Arrio y el arrianismo y las cuestiones sobre Jesucristo, y luego el primer concilio de Constantinopla en el 381. Los voy nada más a enumerar para que vea todos los que han pasado. Al principio eran mucho más seguidos. Si usted ve 325, 381, dos en un siglo, ¿no? Dos en un siglo, en el mismo siglo. Y luego concilio de Éfeso en el 431, ¿sí? El tercero, y el concilio de Calcedonia en el 451. Otros dos en un siglo, 20 años de diferencia, más o menos pronto. Luego el concilio segundo de Constantinopla en el 553, solamente uno en el siglo VI. El concilio tercero de Constantinopla, ¿no? Que dura un año, mayoría de las veces duraban un año nada más, o una sesión, sucede en el 680, solamente uno en este siglo. Concilio segundo de Nicea, 787, 100 años después,
Concilio Segundo de Nicea. Luego tenemos aquí el Concilio Cuarto de Constantinopla en el 869, también casi 100 años después. Voy a regresar 787 al 869, ¿sí? Y después aquí hay un espacio del 869 hasta el 1123, ¿sí? De casi 3 siglos, ¿sí? Donde se hace el Concilio Primero de Letrán, ¿sí? Concilio Primero de Letrán. En este siglo, en el siglo XII, tenemos 3, Concilio Segundo de Letrán y Concilio Tercero de Letrán, ¿sí? En estos tres siglos. Y luego en el siglo XIII, ¿sí? Tenemos también 3, el Concilio Cuarto de Letrán en el 1215, que es donde se arregla lo de toda la división, y luego el Concilio Primero de León en el 1245, y luego el Concilio Segundo de León en el 1274. 3 concilios, casi aquí hay 30 años, y luego aquí hay como otros 30 años promedio. Se hacen 3 concilios en el siglo XIII. En este se logran muchas cosas al mismo tiempo de lo que había hecho el mejor siglo probablemente de la iglesia. Después, en el 1311 al 1312, el Concilio de Viena, Después del Concilio de Viena, ¿no? En el 1400 tenemos 2 más, el de Constanza y el de Florencia. Tenemos en 1512 el Quinto Concilio de Letrán, y luego yo hablé de manera extendida del Concilio de Trento, que es la Contrarreforma, ¿sí? En el 1545 al 1563. Este es probablemente, ¿sí? Si vemos, el que duró más tiempo, casi 18 años, ¿sí? Si ves, duró también bastante el de Florencia, del 1431 al 1400, con sus interrupciones. El Concilio Vaticano I no alcanzó a durar ni un año, de hecho no se cerró, quedó abierto, no se concluyó por los conflictos que había en Europa en ese tiempo. Fue en el 1869, entonces no hubo un concilio entre Trento y Vaticano II formal, porque no se terminó, ¿no? Si ve, del 1500, otra vez, veníamos de 1, 2 o 3 concilios por siglo, del 1545 al 1962, un poco más de 400 años, sin concilio. Entonces, es una gran noticia. ¿Qué estaba pasando en los tiempos del concilio? Yo ya le había dicho, no nació de la nada, se empezó a gestar. Desde varias décadas atrás se estaba gestando. Cuando usted ve algo, cuando algo se está gestando, se está formando, al principio no se nota, pero está sucediendo. Es San Juan 23 el que convoca al concilio. Mira, esto es chistoso. ¿Por qué es chistoso? Porque generalmente San Juan 23 es considerado un papa transitorio. ¿Qué quiere decir que es un papa transitorio? Quiere decir que es un papa porque ya estaba viejito, efectivamente no duró muchos años, ¿no? No duró muchos años. Otra vez fue electo papa si no me equivoco, en 1958 y muere en 1963. 5 años nada más, ¿sí? Es un papa transitorio, un papa que tarda más, que generalmente son los que hacen reformas y cambian cosas y sucede más este tipo de cosas con ellos. Es como el Papa Juan Pablo II, que duró, no lo sé, 20 y pico años en el papado, bastantes. El Papa Juan XXIII es lo que llamamos un papa transitorio, ¿sí? No se espera que haga muchas cosas, que haga muchos cambios, y sin embargo fue el que hizo uno de los cambios más grandes en la historia del cristianismo, en la historia del catolicismo del siglo XX. En el siglo XX, ¿no? Sucedieron muchos descubrimientos que cambiaron nuestra manera de ser y de relacionarnos como seres humanos. Estoy pensando, en el siglo XX apareció la radio y más tarde la televisión, el automóvil, el avión, más tarde el internet, ¿no? Y muchos cambios. Yo hablé y les mencioné que la época de los 60s era una época de cambios, una época de revolución, ¿no? Los 60s fue tiempo de los hippies, yuppies, duppies y todo lo que acabe en uppies, ¿no?
Todo el mundo se rebeló. Estoy pensando que Leonardo Boff, un teólogo de la liberación, también medio perseguido por la iglesia una vez, hablando de los 60, dijo que los 60 es uno de estos momentos en la historia que cambian la historia completa. La historia completa es una década de revoluciones. Si usted recuerda, a nivel mundial había gente rebelándose contra todo y contra todos, ¿no? Fue el 2 de octubre de 1968 en mismo México. El 2 de octubre de 1968 en México, cuando fue la matanza de Tlatelolco, de un montón de jóvenes rebelándose contra el sistema político de México también, ¿sí? Hubo de este tipo de levantamientos en el mundo entero, no nada más en México. Es la época de los 60. En este tiempo es cuando se da el Concilio Vaticano II, ¿sí? Se pasa del status quo, de así estamos bien, de no cambies nada, si no está roto, no lo compongas, ¿sí? Al cambio. Yo había dicho, el cambio, a menudo el ser humano se resiste al cambio. Nos resistimos, dijo don Teofilito, ¿no? Nos resistimos al cambio, ¿sí? El Papa Juan XXIII, al inaugurar el concilio, usó una palabra en italiano, muy, muy interesante. Dijo que la iglesia necesitaba un ayornamiento, ¿sí? Muy interesante la palabra. Dijo que necesitaba un ayornamiento. Entiéndase por ayornamiento, ¿sí? Ponerse al día. El Papa dijo, en otras palabras, la iglesia necesita actualizarse de alguna manera. Si hablamos en términos más actuales, es como que sacar su versión 2.0, la 7.0, o así como vamos, el iPhone 10, necesitaba la iglesia sacar su versión más nueva, o la que tocara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una cosa interesante del Concilio Vaticano II, ¿sí? La agenda de mayoría de los concilios, incluso todavía la agenda del Concilio Vaticano I y de ahí para atrás, casi de todos los concilios, era para declarar cosas en contra de las herejías, para dictar anatemas, ¿sí? Este fue el primer concilio, el Concilio Vaticano II, que no fue, es el primero de los 20 en toda la historia de la iglesia, que no fue para dictar anatemas, que no fue para condenar a nadie, que la agenda no fue dictada por otros, por lo que estaban haciendo otros, y me refiero otra vez, eventualmente Lutero dictó de manera indirecta, la agenda, ¿sí?, del Concilio de Trento, o Arrio, la del Concilio de Nicea. Acá la iglesia no declaró ningún anatema, no era para solucionar ningún problema, era para que la iglesia se viera a sí misma, Fueron invitados protestantes como observadores al Concilio Vaticano II para retomar de alguna manera lo perdido en el pleito de hacía ya casi 500 años. Hubo cuatro sesiones, ¿sí? Otra vez, impresionante todo el trabajo que se hizo. La primera sesión fue de septiembre a diciembre de 1962. Entonces fue de 1962 a 1965, tardó el proceso del Vaticano II. Hubo mucho trabajo, ¿no? Hubo desavenencias, por supuesto. Imagínense más de 2,000 cabezas pensantes, más de 2,000 obispos, un momento hasta 2,500 obispos cardenales de todo el mundo poniéndose de acuerdo, ¿sí? Poniéndose de acuerdo. Discusión, hubo momentos de oración, hubo reuniones de todos lados. Mire, cuando le rasca de verdad y estudia cómo se desarrolló el Vaticano II, todo lo que tuvieron que acordar, todo lo que pasó, todas las personas envueltas, todas las ideas que se presentaron, todos los documentos que se discutieron, ahí es uno de los momentos que yo, José Juan, digo como que, wow, el Espíritu Santo estaba presente. No hay duda, de verdad, porque a veces 3 o 4 personas no nos ponemos de acuerdo. Imagínense 2,540 obispos presentes en la primera sesión, ¿sí? Se presentaron más o menos 8,000 propuestas, los comités preparativos para ser discutidas, ¿sí? Más o menos.
4 sesiones. En la primera sesión, una cosa interesante en la primera sesión, este cardenal Liénard de Francia, ¿sí? Cuando vio la primera sesión y vio un montón de obispos y vio mucho clero, empezó a decir, y mayoría de ellos como con una misma tendencia, el cardenal Liénard de Francia dijo que se necesitaba más diversidad, que representara en las diferentes comisiones en la primera sesión. Generalmente en la primera sesión no hubo grandes resultados, no se concluyeron documentos casi, fue inicio, fue estudio, fue discusiones, fue cambios, fue adaptaciones. Se empezó a trabajar en la Lumen Gentium, es una de las 4 constituciones que brotan del Concilio Vaticano II, muy interesante, ¿sí? Después de que se cerró en diciembre de 1962, que se cerró la primera sesión, en el transcurso de 9 meses murió Juan XXIII. El 3 de junio de 1963 murió el Papa que lo convocó. En junio de 1963. Y fue elegido un nuevo Papa, ¿sí? Pablo VI, el 21 de junio, ¿sí? 2 semanas más tarde. 2 semanas más tarde. En la segunda sesión, ahora ya a cargo del Papa Pablo VI, San Pablo VI, ya también fue hecho santo, ¿no? El 29 de septiembre, él abrió con un discurso, ¿no? Y pidió perdón a los no católicos. Ojo, así empezó el concilio, el Papa Pablo VI en la segunda sesión. Pidió perdón a los no católicos por los pecados de los católicos y reconoció las culpas por la división de nuestra parte, ¿sí? Desde el Concilio Vaticano, desde el 29 de septiembre que se inauguró la segunda sesión en 1963, el Papa Pablo VI hizo esto. Se decidió en esta segunda sesión que María fuera parte, que no fuera un nuevo documento nada más sobre María, que fuera parte de la Lumen Gentium. Se aprobó constitución, ¿sí? Que fue Sacrosanctum Concilium. Los primeros 2 documentos de 16 que hubo que se aprobaron fue Sacrosanctum Concilium, ¿sí? Ahorita voy a explicar cada una de estas de una manera con más calma. Y el segundo fue Inter Mirifica, el primero sobre la liturgia y el segundo sobre los medios de comunicación. El Papa, por primera vez en la historia de los concilios, anunció la participación de mujeres en los concilios. Otra vez, muy atinadamente. Estamos hablando de una iglesia, ¿no? Donde la mayoría eran mujeres y era administrada, dirigida totalmente por hombres. Entonces el Papa Pablo VI anunció la participación de mujeres religiosas y laicas para esta segunda y la tercera sesión. En la tercera sesión, esta del 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964, se arrancó la misa, ¿sí? Con las disposiciones de Sacrosanctum Concilium. ¿Qué es Sacrosanctum Concilium? Promovió una de las cosas y de las que más supimos o más sabemos o más nos dimos cuenta a la gente común, fue que la misa dejó de ser en latín y empezó a ser en los idiomas concretos de cada lugar. Entonces, con todos los cambios que se dijeron en Sacrosanctum Concilium, la tercera sesión inició con una misa aplicando lo que habían acordado antes, ¿sí? El colegio episcopal, hubo votaciones en torno a la Lumen Gentium, ¿no? La cuestión de María, la cuestión de la jerarquía, la libertad religiosa. En esta vez fue cuando el cardenal Marcel Lefebvre, ¿sí? Que no estuvo de acuerdo con Sacrosanctum Concilium, le va a saltar ese nombre, el cardenal francés Marcel Lefebvre se puso en desacuerdo, ¿sí? Y de ahí vienen los lefebristas. Se separa luego de la iglesia y él no quiero la iglesia como era antes, no quería el cambio. Esto fue en la tercera sesión. Se aprobó en la tercera sesión Lumen Gentium, además de 2 decretos sobre el ecumenismo y las iglesias orientales, y se proclamó a María como madre de la iglesia, En la cuarta y última sesión, se habló sobre la colegiabilidad. Ojo, en Concilio Vaticano I, yo le mencionó, se habló de infalibilidad, la autoridad suprema del Papa sobre doctrina y moral. En el Concilio Vaticano II, ¿sí? De alguna manera se retomó el tema y dijeron, no. Es bueno que el Papa proclame cosas, pero es importante que no las proclame solos.
En la iglesia es importante la colegiabilidad, es decir, que lo que se decida, sobre todo cosas que tienen que ver con toda la iglesia, el Papa consulte, para que lo que va a decir pues tenga relevancia y tenga relación con la realidad de la gente y del mundo completo. Un documento sobre los presbíteros se hizo también en esta cuarta sesión. Se habló sobre la posibilidad de ordenar hombres casados y del celibato. Otra vez, señores, 1965. Nosotros el otro día que terminó la sesión y hablamos del celibato, ¿no? Que se armó la discusión buena acá. Mire, 1965, estamos hablando hace más de 50 años, 55 años. ¿Sí? En Concilio Vaticano II ya se habló sobre esto. Se promulgaron muchos documentos, ¿no? Unos el 28 de octubre, otros el 18 de noviembre. Se anunció el proceso de beatificación de Pío XII, ¿no? Y de Juan XXIII. La votación sobre Gaudium et Spes. Esta es una cosa interesante. Este es un documento que no lo pensaron que nació en el concilio. Y es a mí es el documento que más me gusta. Hay 16 documentos. Si quiere leer uno completo, que otra vez no son fáciles de leer, pero si quiere leer uno, le recomiendo Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, ¿sí? Se llama el documento. Tardó por lo de vetar el comunismo, porque ahí se hablaba si vetaban el comunismo, no lo vetaban. Y la última promulgación, el 7 de diciembre, se retiraron las excomuniones con los ortodoxos. ¿Se acuerda que yo le dije que el representante del Papa, Humberto, fue con el patriarca de Constantinopla en el siglo X y lo excomulgó, y luego el patriarca excomulgó al otro? Aquí, en el Concilio Vaticano II, se retiraron las excomuniones con los ortodoxos. Los ortodoxos al Papa, y el Papa, ¿sí? Pablo VI a los ortodoxos. Concluyó con una Santa Misa el 8 de diciembre de 1965. El Vaticano II. Entonces, hubo 16 documentos, ¿sí? Se los enumero y vamos a nuestro descanso. 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. En peso, en valor teológico y moral, las constituciones son las más importantes. Y luego siguientes, los decretos. Y luego siguientes, más pastorales, ¿sí? Las declaraciones. Las constituciones son un documento que posee valor teológico y doctrinal permanente, ¿sí? Doctrinal permanente. El decreto es un conjunto de decisiones que tiene un alcance práctico, normativo, y aquí dice, debería decir, y disciplinar. Entonces, 9 decretos y 3 declaraciones. Estos son, ¿no?, ya más concretos, más particulares. Es la expresión de una etapa, la investigación y la aclaración sobre cosas como muy concreta. Entonces, tuvimos 4 constituciones, ¿no? Los voy a enumerar y vamos al descanso. Los voy a enumerar los 16 documentos y después vamos a regresar sobre estas 4 que son las más importantes y hablar de ellas y todo lo que cambió a razón de todo lo que se escribió en estas 4 constituciones. La primera es Sacrosanctum Concilium, otra vez en latín, en el español se traduce, es muy parecido, Concilio Sacrosanto, sobre la Sagrada Liturgia. Yo no sé si aquí hay gente, no digo porque todos se ven súper jóvenes, pero si aquí hay gente que le tocó todavía las celebraciones litúrgicas de antes del Vaticano II. Todo era en latín. La gente no entendía nada. La gente no hablaba latín. Solamente hablaban latín los clérigos. La gente iba a misa por devoción. No porque entendía una pizca de latín. No entendía nada la gente. La gente se aprendió las respuestas, ¿no? Se aprendió las respuestas, pero no sabía ni a qué contestaba, ¿no? El padre comenzaba, In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti, fratres agnus camus peccata nostra, ¿no? Y ahí seguía yo me la tuve que aprender en el seminario, la misa en latín, ¿no? Y me encanta, me encanta, se me hace súper solemne, se me hace hermosa. Pero la gente contestaba, el padre hablando en latín, la gente nomás a todo contestaba, amén, ¿no? El padre podía estar diciendo en latín, todos los de aquí se están durmiendo, y la gente contestaba, amén. No, mentira, no decía eso, pero mi punto es, la gente no entendía.
¿sí? No entendía, cambiaron un montón de cosas. La misa se daba de espaldas al pueblo, ¿recuerda? El padre no bajaba con la gente no subía donde el padre. Estaba la famosa, todavía en algunas iglesias hay como una barrera, un riel. La gente no pasa para allá y el padre no pasaba para acá. Para recibir la comunión usted se ponía de rodillas de este lado. Y el padre de lejecitos le daba la comunión como el cuerpo de Cristo. No pasaba para allá. ¿Sí? Todo esto cambió con Sacrosanctum Concilium. Voy a hablar de ello con más calma. La segunda es Dei Verbum, sobre la divina revelación, sobre la Biblia. Está muy interesante. La siguiente es Lumen Gentium, luz de las gentes, sobre la iglesia. Y la última es esta que le digo, Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo moderno. Muy interesante. Muy interesante. Vamos a hablar de ellas con más calma. Muchas cosas interesantes sobre cada una de ellas. 9 decretos, le presento 5. Intermirífica, sobre los medios de comunicación que empezaron a cambiar la manera de comunicarnos. Estaba el radio y la televisión en este tiempo ya, ¿sí? En este tiempo. Luego, sobre el ecumenismo con todos los demás cristianos, los ortodoxos, los luteranos, se escribió una carta que se llamó Unitatis Redintegratio, reintegración a la unidad, ¿no? Respecto a las iglesias ortodoxas, se escribió este documento que se llama Orientalium Ecclesiarum, sobre la unidad en la diversidad. Sobre la vida sacerdotal, se escribió Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y la vida sacerdotal. Sobre la acción de misionera de la iglesia en el mundo, se escribió este documento que se llamó Agentes, ¿sí? Sobre el apostolado de los laicos, aquí se empezó a hablar de usted y yo no contábamos antes. Los laicos, de hecho, ¿cómo nos definían antes del Concilio Vaticano II? Los laicos eran los que no eran clérigos. En realidad no teníamos una definición, ¿sí? Dentro de la iglesia, como estructura, los laicos éramos los que no éramos clérigos. Se empezó a hablar sobre los laicos y el rol de los laicos y la importancia de los laicos en la iglesia. Se les llamó el gigante de la iglesia. Y hablaron que el gigante de la iglesia necesitaba despertar, que estaba dormido, ¿sí? Eso se hizo en el decreto Apostolica Autocitatem, así se llama. Sobre los obispos y su rol no de príncipes y de gobernantes y de así retirados, sino de pastores, ¿sí? Se escribió Christus Dominus. Sobre la formación sacerdotal, ¿sí? Que había sido muy de una manera, ¿no? Y que había creado una serie de sacerdotes, muy intelectuales, pero poco pastorales. Se escribió un documento que se llamó Optatam Totius, ¿sí? Y finalmente el último decreto se llamó Perfecta Caritatis, sobre la renovación de la vida religiosa. Los últimos 3 documentos, ¿sí? Mucho más concretos, fueron declaraciones, ¿sí? El primero fue Dignitatis Humanae, la primera declaración sobre la libertad religiosa. El siguiente, Gravissimum Educationis, sobre los lineamientos para la educación cristiana, sobre todo para las escuelas, las universidades. Y el último se llamó Nostre Aetate, sobre la relación con las iglesias no cristianas. Estoy hablando acá el Islam, ¿sí? Las religiones de China, de Asia. También se escribió este documento que hablaba sobre la relación de la Iglesia Católica con las iglesias no cristianas.